Creed en sus profetas. Viernes 23 de septiembre 2022. Primera de Samuel 17. Goliat desafía al ejército de Israel. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se congregaron en Soco, que pertenecía a Judá. Después acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y dispusieron la batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina, y los israelitas al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba entre ellos. Entonces, de las tropas de los filisteos salió un paladín que se llamaba Goliat de Gat. Este tenía de estatura casi 3 metros, llevaba un casco de bronce en la cabeza y estaba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 50 kilos. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce, y entre sus hombros llevaba una jabalina de bronce. El asta de su lanza parecía un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba 7 kilos, y su escudero iba delante de él. Entonces se detuvo y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿Para qué salen a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y el filisteo añadió: Yo desafío hoy al ejército de Israel. Denme un hombre para que luche contra mí. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. David oye el desafío de Goliat. Ahora bien, David era hijo de un hombre efrateo de Belén de Judá, que se llamaba Isaí, y que tenía 8 hijos. En los días de Saúl, este hombre era anciano de edad muy avanzada. Los 3 hijos mayores de Isaí habían ido tras Saúl a la guerra. Los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, Abinadab el segundo y Sama el tercero. David era el menor, y mientras los 3 mayores habían ido tras Saúl, David iba y volvía de donde estaba Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Aquel filisteo se aproximaba por la mañana y por la tarde, presentándose así durante 40 días. Isaí dijo a su hijo David: Toma ahora para tus hermanos 20 kilos de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalos deprisa al campamento donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe de millar. Averigua si tus hermanos están bien, y toma alguna prenda de ellos. Saúl y ellos, con todos los hombres de Israel, están en el valle de Ela, combatiendo contra los filisteos. David se levantó muy de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, tomó las cosas y se fue, como Isaí le había mandado. Llegó al círculo del campamento cuando las fuerzas disponían la batalla y daban el grito de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban dispuestos, ejército contra ejército. Las cosas que David traía las dejó en manos del guarda del equipaje y corrió hacia el ejército. Cuando llegó, saludó a sus hermanos deseándoles paz. Entonces, mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales oyó David. David se ofrece para luchar contra Goliat. Todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían: ¿Han visto a este hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y sucederá que al que lo venza, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel. David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿Qué harán para el hombre que venza a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? La gente le respondió las mismas palabras diciendo: Así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra? Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo,
y la gente le respondió igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra este filisteo. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Goliat desprecia y maldice a David. Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. David se quitó de encima aquellas cosas. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con su honda en su mano se fue hacia el filisteo. El filisteo venía acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. Y el filisteo preguntó a David: ¿acaso soy yo un perro para que vengas contra mí con palos? El filisteo maldijo a David por sus dioses. También el filisteo dijo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a los animales del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. También todos estos congregados sabrán que el Señor no libra con espada ni con lanza. Del Señor es la batalla, y Él te entregará en nuestra mano. David mata a Goliat. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando al encuentro de David, éste se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. Entonces David metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en su frente, y éste cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo mató sin tener espada en su mano. Entonces David corrió, se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de éste, la sacó de su vaina, y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron muerto a su héroe, huyeron. Entonces los hombres de Israel y de Judá se levantaron gritando, y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cadáveres de los filisteos yacían por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Cuando los hijos de Israel volvieron a perseguir a los filisteos, le saquearon su campamento. Luego David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su morada. Amistad de David y Jonatán. Cuando Saúl vio a David que salía para encontrarse con el filisteo, preguntó a Abner, el jefe del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. El rey dijo: pregunta pues, ¿de quién es hijo ese joven? Cuando David volvía de matar al filisteo, teniendo la cabeza del filisteo en su mano, Abner lo tomó y lo llevó a Saúl. Saúl le preguntó: joven, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Fe y obras. Capítulo 13. La fe y las obras van de la mano. En lugar de la norma divina de justicia,
Los hombres han erigido un patrón de su propia hechura por el cual miden el carácter. Ven a través de un vidrio oscuramente y presentan ante la gente ideas falsas acerca de la santificación, estimulando así el egoísmo, el orgullo y la justificación propia. La doctrina de la santificación que muchos propugnan está llena de engaño, porque es halagadora del corazón humano. Pero lo más bondadoso que se le puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de Dios. La fe y las obras deben ir de la mano, porque la fe sola, sin obras, es muerta.